Señores, bienvenidos. Tenemos a nuestros invitados que voy a presentar rápidamente. Chipi Castillo, bienvenido. Hola, Vamos a hablar de la marcha piquetera, por supuesto. Sergio Chousa, economista. Bueno, él tiene bastante para decir también. Y está con nosotros Iván Carrino. Bienvenido, Iván. Hola, Pablo. Extracciones o ideologías bien diferentes. Pero bueno, quiero empezar por esto, por la discusión de la inflación, que es el tema del día. Y Sergio, ¿cuál es tu idea sobre esto? Sí, estamos en un contexto de aceleración que ya viene de larga data, ¿no? Y cada vez es un poco que nos estabilizamos en un nivel un poco superior, ¿no? En un piso en el cual ya es muy difícil franquear, romper con gradualismo, ¿no? Con medidas que apunten a la consistencia de un programa macro, ¿no? Que es la esencia de lo que propone hoy el Ministerio de Economía. Hoy no alcanza con esto. Yo creo que hay que ir a una solución un poco más tajante, un poco más disruptiva, un poco más de plan de estabilización. ¿Por qué también? Porque en parte lo pide la población, ¿no? Cuando uno ve una encuesta de opinión cualquiera, la ciudadanía cada vez está más dispuesta a resignar otro tipo de variables, incluso terminan permeando ideas alocadas, absurdas como la dolarización, a cambio de que le solucionen el problema inflacionario. ¿Y lo ves a Guzmán tomando ese tipo de decisiones? Bueno, el Ministerio de Economía se está manifestando por el lado de generar condiciones para coordinar expectativas, para generar un programa macroeconómico que sea consistente, anclado en lo institucional, que es el acuerdo con el Fondo Monetario, y a partir de eso que gradualmente se vayan alineando, se vaya generando un sendero gradual en el cual vaya rompiendo a la baja la inflación. Yo creo que descansa eso sobre muchos supuestos que tal vez no se cumplan, por ejemplo, que no te venga ningún shock de nuevo, ¿no? De precios internacionales, que el ciclo político que empieza dentro de algunos meses, ¿no? Porque las primeras elecciones 2023 en las provincias van a ser en los primeros meses del año, no te genere más ruido, más inestabilidad de corte político. Yo creo que es demasiado optimista, un poco ilusorio, diría. Me parece que ya se ha implementado los 2 últimos años y medio y no está dando soluciones a ese programa. Clarísimo, fuerte, que lo diga Sergio Chousa. Iván Carrino, bueno, desde tu lado, ¿cómo lo ves? Sí, pondría una diferencia porque no es cierto que hace 2 años que se implementa esto, digamos. En el año 2020 se hizo un desquicio monetario y fiscal, que obviamente hoy vemos las consecuencias. Eso no fue algo exclusivo de la Argentina. El mundo probó la receta argentina, que fue incrementar el déficit y emitir a lo bestia, y hoy el mundo tiene récord de inflación. Chile tiene la inflación más alta de los últimos 30 años. Volviendo a la Argentina, tenemos... Claro, volviendo a la Argentina lo mismo. La inflación más alta de los últimos 30 años. Acá dicen pandemia. Con el condimento... No, lo grave fue la cuarentena. Con el condimento de que tenés el dólar pisado. Hay una brecha del 100%. El dólar oficial es ficticio, no existe. No, pero el dólar Las tarifas no está pisado, están... Por supuesto que está pisado. No, pero, perdón. A ver, el dólar vale... ¿Cuánto vale el dólar, Pablo? Y de hecho, ¿cuánto vale el dólar? Hay devaluaciones, microdevaluaciones. Sí, claro, pero está pisado. Está 70% por debajo del dólar paralelo. Pero va casi a la misma velocidad que la inflación. Si lo ajustás por precios internacionales, va a la misma velocidad que la inflación. ¿Me vendés dólares a 100 pesos, Sergio? Dale. Se acabó la discusión. No, listo. No tiene sentido hablar de un dólar de 100 pesos. Por eso digo, controlaste el dólar, lo tenés atado con cadenas e igual tenés la inflación más alta de los últimos 30 años. Las tarifas atrasadas, el año pasado subieron 9%, están recontra atrasadas contra la inflación. O sea, digo, encima de la inflación más alta tenés una inflación reprimida. Entonces, bueno, obviamente la situación es muy delicada. El gobierno tiene esta receta que comentaba Sergio, que tiene que ver con achicar el déficit fiscal y bajar la emisión monetaria. Creo que es razonable dentro de todo, ¿no? Disculpame la interrupción. ¿Soy yo o me parece que ustedes y la izquierda dicen exactamente lo mismo? Y no, yo creo que la izquierda lo que dice es hay que subir el salario mínimo a 300.000 pesos, hay que nacionalizar la banca, que la hay que cuarentena, privatizar. que esto, que lo otro. Digo, la izquierda y ustedes dicen exactamente Si la lo mismo. izquierda está en contra de la cuarentena, bienvenida a la izquierda, por supuesto. No me importa a mí si lo dice la izquierda, si que lo la dice la inflación es derecha. altísima, la gente se muere de hambre. Que muchos de nosotros estemos vivos gracias a la cuarentena no importa, ¿no? Perdón. Digo, es contrafáctico, pero... ¿Dónde está la prueba? Es contrafáctico, pero la Argentina tiene tasas de mortalidad bastante más bajas que el resto del mundo. Te pido por favor que lo investigues. La Argentina, te pido por favor que lo investigues. La Argentina no tiene tasas más bajas de mortalidad que el resto del mundo, que muchos países del resto del mundo. No, estuvimos en el top 10 de muertes por millón de coronavirus por un largo rato. Eso fluctuó, pero estamos mejor que Estados Unidos, estamos mejor que Brasil. La ineficacia de la cuarentena.
Por supuesto estuvimos mejor que Estados Unidos, mejor que Brasil. Por supuesto que es contrastable. Tuviste lockdown, datos, Iván, tuviste cuarentena. No, se pelean con los datos. Vos te peleas con los datos. Tuviste obligatoriedad de barbijo y tuviste casos que fueron de 1.000 a 100.000. ¿No te parece suficiente que no sirve para nada? Pero permitime decirte esto. Tuviste cuarentena, tuviste cuarentena. Perdón, no podés decir esto con el diario del lunes. ¿Cuántos casos había el 20? No, es que, ¿sabes qué pasa? Una sola cosa te quiero decir nada más. Discutiendo la redondez de la rueda. No podés decir esto con el diario del lunes. Vos no podés decir esto. ¿Me admitís el error entonces? ¿Se equivocaron? No. ¿Admitís que se equivocaron entonces? La historia jugará. La historia jugará si fue larga o fue corta. El diario del lunes tampoco le da la razón porque en los lugares donde hubo cuarentenas mucho más laxas, hubo más muertos que la Argentina. En Suecia, por ejemplo. En Suecia, por ejemplo, muchísimo menos. ¿Cómo estamos contra Brasil? ¿Cómo estamos contra Brasil? Bolsonaro, era un terrorista Bolsonaro. Mismo muertos por millón. No. Mismo muertos por millón en 2020. En 2020, misma cantidad. Me parece que nos metiste en una discusión. Sí. Transcurrida la pandemia, hubo más muertes en Brasil y en Estados Unidos que en Argentina. Por millón de habitantes. Bueno, dos paradigmas del liberalismo. Y Suecia y Uruguay, agarrá una muestra grande. Agarrá una muestra grande. No se puede comparar en cualquier país con cualquier país. Estamos en el mismo continente, dos paradigmas del liberalismo. Estados Unidos y Brasil no volvamos para por atrás. millón que en Argentina. Les pido que no volvamos para atrás. Revisá esos datos y la eficacia de la cuarentena, que no sirvió para nada. A ver, para lo único que sirvió la cuarentena fue para destruir la economía. Iván, está clara la postura. Chipi y después tenemos a Hugo Cachorro Godoy. Bienvenido, ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? No, digo por la afirmación de Néstor Dive, nosotros estamos en las antípodas de lo que plantean los ultraliberales, que solo siempre se les ocurre hacer diagnósticos de las causas de la inflación que van contra los trabajadores, ¿no? Ellos en un momento viste, como si yo te dijese cada vez que tenés fiebre es COVID, bueno, ellos dicen cada vez que hay inflación es emisión monetaria. Y a veces, cuando los salarios pueden recuperar, te dicen son los salarios. Siempre se les ocurren explicaciones que van para ajustar a los trabajadores, el presupuesto social, bajar jubilaciones, o los salarios como problema, que es lo que empiezan a decir ahora. Cuando vos ves que en Argentina Macri pulverizó los salarios y duplicó la inflación, y con Alberto también siguieron cayendo los salarios y siguió subiendo la inflación. Entonces, acá lo que hay muy problemático es la caída efectivamente del poder de compra del salario, y eso es lo que hay que poner en el centro. Hoy la multitud que hubo movilizándose en Plaza de Mayo en estos 3 días de marcha federal... ¿Qué significó para vos eso? Un hecho muy importante de los sectores más postergados, pero apoyados por el sindicalismo combativo, por otros sectores, pero sobre todo los compañeros de la Unidad Piquetera, que tuvieron el gran mérito de lanzar la movilización con el apoyo en todo el país, mostrando que no se llega a fin de mes, que la plata no alcanza, dando cuenta de una realidad. Yo ayer leía lo que tiene que cubrir el salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Lean Ley de Contrato de Trabajo, lo que tiene que cubrir el salario mínimo, pero ni por asomo lo que son los 40.000 que ahora se va a llevar, un poquito más que va a tener. Es menos de la mitad de lo que debería cubrir el salario mínimo. Y bueno, imagínate la gente que apenas puede acceder a un plan potenciar trabajo para poder sobrevivir. No alcanza. La caída brutal que ha tenido en dólares el salario mínimo y en peso en poder de compra. Incluso si vos lo comparás históricamente, del 74 a la fecha, vos tenés la mitad. O sea, cada laburante del 74 a la fecha tiene hoy la mitad de lo que tenía. O sea, ha habido una guerra del capital contra el trabajo. Por eso en esa época podías aspirar a comprarte una casa y hoy ni a palos. Ni olvides la proporción del salario, que es pagar un alquiler, ni hablar comprar una casa, pagar un alquiler es cada vez creciente, y entonces vos tenés esta situación crítica. Entonces, ante eso, ¿qué vas a hacer? Lo primero es defender el salario. El salario, no puede haber nadie que cobre bajo la línea de pobreza. Nadie, esos son más o menos 90.000 pesos. Nadie debería cobrar eso, cobrar menos que eso, perdón. Debe indexarse mensualmente según la inflación. Por ejemplo, los bonos SER se indexan según la inflación. Eso le da al gobierno y no los salarios. Entonces, digo, son puntos en la emergencia y ya lo venimos diciendo y lo hemos conversado acá, Pablo, una salida más de fondo, que es reducir la jornada laboral a 6 horas para repartir el trabajo sin afectar el salario. Hablaste de trabajadores en blanco también, y está Hugo Cachorro Godoy. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Gracias por la invitación. ¿Cómo ves la situación a la luz de este número inflacionario tan alto? Y la verdad es que está muy complejo y yo lo atribuyo al carácter monopólico y concentrado de los sectores de la economía argentina,
que transfiere en precios internacionales al mercado interno, se produce en pesos pero se cobra en dólares, y el Estado no se anima a establecer mecanismos de control más firmes. Y esto no es solamente una situación actual, es una situación que se viene produciendo en los últimos 2 años, porque la transferencia de recursos que ha habido en los últimos 2 años ha sido a favor de los sectores concentrados de 50.000 millones de dólares. Y eso es pérdida de salario de los trabajadores que tenemos empleo formal, pérdida de salario de los trabajadores y trabajadoras informales y capacidad monopólica de apropiarse de los subsidios y recursos que el Estado incorporó, 13.000 millones de dólares en el mercado y que fueron apropiados por los formadores de precios. Son un grupo de empresas muy reducidas que, sin embargo, el gobierno no atina a ponerle control. Y esto es, podremos avanzar en la discusión paritaria. Necesitamos establecer un salario universal para establecer un piso que termine con el hambre en la Argentina. Pero si no hay una fuerte intervención del Estado para controlar esa actitud especulativa de los grupos formadores de precios, siempre vamos a estar corriendo detrás. ¿Cintia? Sí, yo quería retomar, para que no todo corra por el carril de lo que propone la agenda de los llamados libertarios, quería retomar algunas de las cosas que dijo Heller, porque Heller habló de la correlación de fuerzas, ¿no? Que es algo que se instala. El gobierno no puede hacer más, puede hacer lo posible porque hay una correlación de fuerzas que lo impide. Quería decir algunas cuestiones, porque que el gobierno quede encerrado en el corralito de lo posible está generando que la gente no reciba la distribución. También Heller habló, y me parece interesante como disparador, sobre el derrame, ¿no? Y que claramente, ¿no? La teoría del derrame no derrama, ni derramó, ni derramará nunca. Ahora, este planteo del gobierno de que... Entre paréntesis tenemos que buscar lo de Biden, cuando lo tengan lo mostramos, que mostró Víctor Hugo hoy sobre eso. Pero que es así, pero ahora la política del gobierno es una apelación a la teoría del derrame, porque esta idea de primero crecemos, después distribuimos, va a contramano de lo que plantea el peronismo. Vos decís que el gobierno está apelando a la teoría del derrame, tan criticada siempre por el sector. Sí, yo creo, no lo digo solamente yo, ya. ¿Chousa coincide con eso? No sé si es muy polémico. No sé si manifiestamente es así, pero sí es preocupante que si vos no tomás medidas específicas para revertirlo, bueno, por decantación va a terminar pasando. Fíjate que los tres hablaron del problema distributivo, que lo dijo mismo el presidente y la vicepresidenta, está en el centro de las preocupaciones hoy. La economía crece, genera empleo, pero distribuye mal. Y a mí me preocupa la evaluación que tuvo el ministro de Economía en sus 2 últimas intervenciones, ayer y el día domingo, cuando dijo, bueno, la distribución del ingreso está mejorando. Lo dijo explícitamente, ayer y el domingo. Y eso... Vos no lo ves eso. Hay que hacer doble clic sobre eso. Lo que está mejorando... Faltó decir para los grandes empresarios. Digo, un tecnicismo muy breve. Está mejorando... Se está achicando la brecha de ingreso entre los deciles más altos y los más bajos, pero eso es producto básicamente de la asistencia del Estado sobre los sectores más vulnerables. Claro. El suplemento de la tarjeta alimentar, de la UH, los bonos. Lo que no está pasando es que la torta que se hizo más grande producto del crecimiento económico se distribuya mejor entre capital y trabajo. Mientras ocurre el crecimiento. Quiero 2 datos concretos que tienen que ver con lo que puede hacer, porque dice no hay propuestas. Las tarifas se están aumentando y se está aplicando un tarifazo al sector industrial de más del 70% por una decisión del gobierno. Una decisión del gobierno de la mano de un cogobierno con el Fondo Monetario Internacional. Los alimentos están... qué dura viniste. Bueno, pero que no... Terrible. La realidad es dura, Pablo. La realidad es dura, es así. Los alimentos aumentan. ¿Qué tarifazo? ¿Qué tarifazo? Si no aumentaron las tarifas. Sí, hay aprobado un tarifazo el martes, más del 70% de la industria. Pero todavía no se sabe nada de eso. No, te lo estoy informando ahora. Sí, me estás informando, pero me lo estás informando ¿con qué fuente? No, hoy terminaron las audiencias públicas y el gobierno tiene 15 días 70% le van a aumentar a las empresas. 70% a la industria, sí. No, la verdad yo no estoy de acuerdo. Pero a todas las industrias. ¿A todas las industrias? Bueno, el promedio da 70%. Hay un planteo sí, de segmentación. El sector pyme ya manifestó su preocupación porque eso va directamente a precios. Cintia, hay un planteo de segmentación para la población en general. No estamos hablando de la industria. Pero también uno entiende que hay sectores industriales pyme que no van a tener el mismo, por lo menos ese es el postulado. Ahora,
si nos engañó todo el tiempo el equipo económico. Todavía no lo sabemos, pero quiero que lo escuchen a Joe Biden sobre inflación y distribución. A ver. I know that families all across America are hurting because of inflation. I understand what it feels like. I come from a family where when the price of gas and food went up, we felt it. It was a discussion at the kitchen table. I want every American to know that I'm taking inflation very seriously, and it's my top domestic priority. My plan is to lower everyday costs for hardworking Americans, and lower the deficit by asking large corporations and the wealthiest Americans to not engage in price gouging and to pay their fair share in taxes. The fact is, the average cost of a barrel of oil has been steady for weeks. So why do gas prices keep going up so high? Republicans have offered plenty of blame, but not a single solution to actually bring down the energy prices. Bueno, clarísimo. ¿Qué le querías decir a Iván? No, cuando hablamos de distribución de ingresos, miraba así con cara de son tecnicismos absurdos. Son datos oficiales del INDEC, ¿no? Hay que decirlo. Acá se confunde la idea de crecimiento con un rebote, digamos. El crecimiento acumulado de 2020 y 2021 para Argentina da menos 0,9. O sea, en 2020 y 2021 es el crecimiento fenomenal del 10% del que habla el ministro. Sí, es una recuperación. Es un rebote después de recuperación. Pasó todo el mundo igual. Luego, claro, todo el mundo igual. Y Biden, que recién hablaba, festejaba porque su economía habría crecido un 5,7. Todos con el mismo error. Biden y el gobierno por supuesto, que comparten la línea ideológica. De vuelta te dicen, no, es que en 2022... muy de izquierda Biden. Bueno, Biden es un representante de... Se dan cuenta, ¿no? Del ala izquierda del Partido Demócrata. Por supuesto, no es como Bernie Sanders. Por supuesto, no es como Alejandra Ocasio. Pero Kamala Harris es prácticamente, comparte más con Sousa que conmigo, por supuesto. Pero de vuelta, el crecimiento de este año también es parte de un rebote. O sea, la economía argentina llegó a un nivel máximo de producción en el año 2017. Todo lo que lleguemos desde el piso hasta 2017 es rebote. Hay que ver si después se sigue creciendo. Entonces, es una diferencia. Esto no es crecimiento económico. Esto es un rebote que iba a pasar casi de todas maneras. ¿Sí? Iba a pasar casi de todas maneras. Después de 2017 vino 2018 y 2019 bajo el mismo signo político, y después de 2019 vino 2020 con una pandemia y 2021 con una pandemia. Sí, se olvidó. O eso pasó solo en la Argentina. Pero perdón, ¿por qué me hablas de 2021 con una pandemia si ahí creciste? ¿Cuál es el efecto de la pandemia en 2021? Pero digo, 2020 se empezó a mover el país. empezaba a mover el país. Porque dejaron de restringir la actividad. La palabra no se puede hacer política con la pandemia. No podés hacer política con la pandemia. Pareciera que la pandemia no produjo ningún efecto en la economía con la pandemia. Porque estás haciendo política con los muertos. Claro, ustedes no le hicieron. Estás haciendo política con los muertos. No, pero para. Él está diciendo algo que es cierto. Se recuperó la economía, pero no más allá de donde estaba. Eso es cierto. Lo que es un dato, que en la recuperación creció la desigualdad en el reparto de la torta. O sea, cayó la proporción de los salarios en la renta nacional y creció la parte que se lleva en esa recuperación no se recuperaron todos. Esa es la clave. No, pero vos fíjate que esa es la clave. Hubo una transferencia. Fíjate que los liberales nunca te van a hablar de la concentración de la economía de la que hablaba Godoy desde ya. Porque resulta que son súper liberales para quedarse con la plata, pero cuando se producen los desvíos del capitalismo, cuando aparecen las grandes corporaciones que se quedan con la guita, cuando aparecen los oligopolios, cuando aparecen los monopolios, nunca les molesta a los liberales, ¿viste? No, son los monopolios, no, está todo bien, no pasa nada. Defienden Total, los se quedan con la monopolios, guita, te revientan, te sacan la plata afuera. Los monopolios y los grupos concentrados en una economía como la argentina. Pero después me gustaría comentarte algo. Una sola cosa digo y después me decís, mirá, a ver, si coincidimos que esa fue la dinámica, o sea, que el crecimiento fue para los sectores empresariales y en detrimento de los trabajadores, eso no se cambia sino con la lucha y la movilización. Y esa es la importancia de la movilización que estuvo hoy, de otras acciones de lucha, y contrasta con la dirigencia sindical. ¿Dónde está la CGT cuando te han pulverizado el salario? ¿Dónde está? No existe más. Entonces, aunque un gremio pueda conseguir el 60, 61, 62%, los de abajo, ¿cómo tirar? Acá lo que hubo hoy debería ser parte de un plan de lucha del conjunto de la clase trabajadora que empiece con un paro nacional, para Godoy, que le marque a la clase dominante y al gobierno, obviamente. Chipi, buen punto. Quiero que lo conteste Godoy. ¿Qué pasa con los sindicalistas? Dice
Castillo dice no están defendiendo el salario. Nosotros hay sindicalistas y hay sindicalistas, como hay políticos y hay políticos. ¿Vos de qué sindicalista estás? El sábado pasado hicimos el Congreso Nacional de la CTA Autónoma y hemos resuelto convocar en el mes de mayo, más precisamente el día 24, a una jornada nacional de paro y movilización para repudiar la injerencia del Fondo Monetario Internacional y para reclamar que se establezca un salario universal, que el gobierno establezca un mecanismo de control de precios más firme y decidido, y para que efectivamente las paritarias permitan que los aumentos de salarios estén por encima de la inflación. Este año no va a ser menor, Pablo, este año la inflación no va a ser menor del 65%, y por lo tanto es necesario que se establezcan mecanismos de control de precios y que además se garantice que las paritarias y que el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil establezca aumentos por encima de ese nivel. Buen punto. ¿Está bien eso o no? Yo creo que hubiese estado muy bien que se hubiesen sumado hoy a la marcha federal, lunes, desde martes, miércoles y jueves, y hoy a la movilización que fue multitudinaria y que es la acción más importante en defensa del trabajo, del salario, contra el hambre y la miseria que ha ocurrido en nuestro país. Entonces, porque criticar lo que hace el gobierno está bien, pero hay que movilizarse, luchar, cambiarlo en la calle, porque si no, esto va a seguir de la misma manera. Y además, insisto... Está bien, Castillo, pero los que tienen capacidad de parar la actividad son los sindicatos y la izquierda no tiene sindicatos. No, hoy participaron distintos sindicatos la izquierda no tiene prácticamente incidencia sobre las conducciones nacionales de los sindicatos. Y la actividad se para desde los sindicatos. No es así, hay una parte del sindicalismo combativo que participó hoy, que estuvo presente en la jornada de lucha, que acompañó desde el comienzo la marcha federal y es muy importante. Son marginales las comisiones internas que tiene la izquierda. Pero, a ver, es verdad que la mayoría del movimiento sindical... ¿Por qué bajó tanto? A ver, la mayoría del movimiento sindical... No bajó. Es que el gobierno siempre tuvo, el peronismo, la mayoría del movimiento sindical. Y eso, al revés, no es de mérito de la izquierda, sino de mérito de los sectores que, atados al gobierno, están paralizando la fuerza de acción de la clase trabajadora. ¿Son suicidas los trabajadores que no les gusta estar bien, que no quieren estar con los... sindicales están en una situación que es... Hay un discurso de la izquierda que siempre pareciera que los trabajadores se pegan tiros en los pies todo el tiempo porque no eligen a la izquierda. Pero la verdad que la izquierda no les ofrece a los trabajadores una solución superadora. Es vergonzosa la actitud de la CGT, que cuando la tendencia ha sido en todos los últimos años una caída brutal del salario, pero no tomó ni un chasquibú. Está bien, igual no estamos hablando estrictamente de la CGT, porque acá estamos hablando de la CTA, estamos hablando de la CTA de los trabajadores, estamos hablando de sectores de la CGT que pueden tener una posición distinta respecto a la cúpula. Lo que digo es que pareciera ser que hay una demonización de la izquierda hacia los sindicatos peronistas, y la verdad que los trabajadores no eligen sindicatos, no eligen conducciones de izquierda. Conducciones de los sindicatos centenaria que han permitido la caída pero los trabajadores, Pablo, no eligen a sindicatos de izquierda. Empresarios le tocan a los empresarios agrarios, por ejemplo, un puntito de retención. Acá te pulverizan el salario y la CGT no existe. Chipi, dame un minuto. ¿Cuánto va a ser la inflación, Iván, para ustedes este año? Bueno, 65 dijo Godoy. ¿Vos? Yo soy 65, fácilmente vamos a andar en una inflación de 60%, sí, eso no llamaría la atención. ¿Qué dice Chousa? Déjame ver un poquito la... Sí, posiblemente estés en ese piso. Déjame hacer una postilla. A mí me preocupa un poco la estrategia esta del plan de lucha y de la carrera de precios y salarios, porque la resolución de esa carrera es muy difícil que sea... Siempre perdés. Claro, digamos, que sea liderada por el salario. Me parece que hay que ir a otro tipo de estrategia, ¿no? Esta idea del gradualismo y de la indexación crónica, cada vez más indexada, cada vez contratos más cortos en la economía, es muy peligrosa también en términos macroeconómicos por cómo se está dando la dinámica de aceleración de precios. Ahí hay una interpelación al Ministerio de Economía. Está buen punto. Ahora, lo tenemos a Iván acá, que seguramente, no sé si todos de Juntos por el Cambio piensa como piensa. Vos sos de Juntos por el Cambio... Y estás más a la derecha. Sí, pero el problema es cuál es que hoy Juntos por el Cambio está... De ningún espacio político. No, pero digo, Juntos por el Cambio está robando el discurso liberal, ¿no? Así que, por supuesto, aclaramos, Iván no es de ningún partido. Pero escúchenlo bien, ¿no? Porque esto es importante, ¿Qué harías vos
para mejorar esta situación? Primero Porque y ahí es donde se principal- terminan las discusiones primero y internas. principal- Pero antes de principal eso, te diría que ¿sos no haría. apolítico? ¿Sos apolítico? Yo no formo parte de ningún espacio ¿Y político entonces, de ninguna desde manera. ¿Desde qué lugar hablas? Como profesional. Es técnico. Sos técnico. Soy profesor, soy consultor, ese es mi trabajo, ese es mi día a día. Consultor. De Empresas, de de empresas. charlas, informes. No tiene exactamente. interés alguno. Sí, empresa. ¿Qué empresa tiene que existir, Cintia? Bueno, no sé qué te asombra. A ver, ¿Qué quiere, bueno, que desaparezcan las hay empresas? algo, hay algo quiere, que no desaparezcan haría. las Quieren que desaparezcan las empresas. Pará, No, no te enojes. Vamos, vamos, Iván. No, yo no me enojo. Digo, Me escuchen bien desilusiona. porque esto es importante A ver. saberlo. Esto es importante saberlo. ¿Qué no haría? Primero... No, ¿qué haría? Que es lo que pero nos tiene, ¿sabes qué pasa? a mí me da miedo. Se tiene que terminar esta idea de los controles de precios. Fíjate vos, que yo lo decía antes. Tenemos el dólar controlado, tenemos las tarifas controladas, congeladas en 2020, subieron un 9 el año Y pasado. las empresas siguen aumentando los precios. Pero entonces vos querés Mi- más control de... Hay mi 1.400, amigo, si no se le pone el cascabel al escuchá los gato, argumentos. pero para- no hay para Hugo, solución. Escuchá los argumentos Y y los datos de la cascabel realidad. al gato, Escuchá los datos el de la gato realidad. acá son las Podés empresas escuchar- transnacionales formadoras No, pero Hugo, de Mirá, precios. ¿no hay controles de precios en el país? ¿No hay controles de precios? No hay. ¿No hay controles de precios? No Bueno, hay. ¿sabés que Tienen un control irrestricto, monopólico y vos querés controlar transnacional todos los de precios la de la economía economía? Cachorro, argentina. Todavía te lo te acaba de faltan decir precios por Biden. controlar. Te Cachorro, faltan te precios lo por acaba de controlar. decir Biden recién las por tarifas no televisión, están congeladas. que tienen Basta el de mismo cháchara, problema que basta. Estados Dejen, Unidos. El dólar no escuchen está- las ideas el- porque el mientras dólar no está controlado. el sector A ver. progresista se pelea, estas son las ideas que tal vez A ver. se impongan en la Argentina en pocos años. Así que hay que Soluciones- escucharlas de las y da cuales miedo. no sabemos Soluciones qué para la política- qué inflación política hay representan. varias. Es problemático intentar bajar la inflación cuando no tenés credibilidad y obviamente la grieta que existe en el gobierno mella la credibilidad. No hables Por del eso gobierno, digo que habla de están las ideas de No, bueno, pero ustedes. a ver, digamos. Las ideas del liberalismo, ¿cuáles serían para esta situación? Lo que pasa es que en este sentido el liberalismo, parte del gobierno e incluso la izquierda, porque Marx decía que la inflación era un fenómeno monetario, porque él en un famoso párrafo dice, si multiplicamos Te por pregunté 15 por los la liberales, me cantidad de contestás dinero... por Marx. Es que hay Contame qué harían consenso, los liberales. Pablo Dugan, hay consenso en ciertas cosas básicas que tienen que ver con la inflación. ¿Qué harían? No es Entonces, liberal. entonces decímelo. No, Iván, a ver, Es perdón, neces- porque déjenlo, esto es lo que haría Dugan. Todavía no dirás, Esto es lo que haría una Dugan. medida. Es Necesitamos necesario llegar. que Argentina siga reduciendo el déficit fiscal y por tanto dependa menos de la emisión monetaria. ¿Qué haría yo? Lo mismo que Martín Guzmán le dijo al gato silvestre en este piso hace 2 semanas. Hay que bajar la emisión monetaria porque es un problema monetario y para eso tenés que achicar el déficit fiscal. bien, es No lo que les está gusta, haciendo. Es lo que está no les haciendo. gusta, voten a Castillo, Pero voten pará, a Cristina es lo que Fernández, está haciendo. que sigan por ese camino y que lo hagan con más énfasis y que muestren Mirá qué mayor- mal le salió a Guzmán. Ah, bueno, pero tiene que preocuparse Guzmán que el liberalismo Ahora. lo apoya, entonces. Ahora, El abrazo querés Debería empezar a plantearse querés- Guzmán. No, una más. Para ¿Querés que dolarizar ya la lo economía? vivió, ya ¿Querés lo vivió dolarizar en- la economía? ya Te lo vivió acepto en también. Anchama. Le acaban de salir los colmillos Es a lo Cintia. mismo que dice el Fondo Monetario Internacional. Bueno, claro, amigo. por supuesto, y es lo que hay que hacer. Porque como el Pero Fondo para, entonces, Monetario Guzmán- Internacional, este técnico que dice Peleate que con no Guzmán. representa Te interés equivocaste alguno, en votar a Guzmán. representa el Tendrías que haber interés votado a de Cristina las Fernández. empresas Pero transnacionales, lo votaste a pero Alberto. lo oculta. Lo votaste a Alberto. Tendrías Pero que haber votado a oculta. Cristina. Bueno, Pero para, qué lamentablemente picante, Cristina qué quedó de picante. irse. Está claro. Pero para, entonces para Bueno, vos, lo hubieras votado a Kicillof. Está pero claro. para vos Guzmán está llevando adelante un plan liberal. No, no es liberal, es sentido común y lindo. consenso básico de la llevando economía. el plan del Fondo Monetario Internacional. Sergio, ¿qué te parece? No. ¿Es liberal esto Yo, o es en sentido un análisis común? de laboratorio puedo estar de acuerdo con algunos puntos, pero la economía tiene un condimento de carácter político. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la calle, la movilización que se vio hoy con cientos de miles de excluidos de un sistema que tu modelito teórico no le cierra? ¿Pero qué tiene que ver eso con cómo bajar la inflación? ¿No hay que bajarla como le está bajando el ministro? No, ¿Qué no, harías? en este- ¿Dolarizarías la economía? Estoy a Pero a favor esa también. No, yo velocidad, creo que- digamos, yo porque lo creo está que- bajando de Sí, 6,7 pará, a no 6. voten liberales porque van a hacer lo mismo que este No, gobierno, pero mejor a que ver, lo haga este Yo gobierno, creo ¿no que es tenés que cierto? ir a un programa de estabilización. Tenés que ir a un programa de estabilización ¿Y qué con decís esa vos de receta. programa de estabilización? Porque me y qué acaba hace de, con el déficit? de ¿Qué hace hacer con la mucho emisión? mucho ruido, una cosa que él dijo,
como que empezó a decir, che, si suben mucho los salarios, ojo. No dije ¿Cómo eso. puede ser? No dije eso. Dije que no hay que indexarlos. ¿Y cómo no hay que indexarlos? Mensualmente. Pero es peligroso, pero no le puede ganás, perder más el salario. Chipi, no le ganás la carrera. Entonces sigue perdiendo el salario frente a la inflación. No, a menos que crezca mucho la economía, va a pasar eso. Sabemos que hay una liebre que corre más rápido. ¿Cómo hace que no pierda? Hagamos que la otra corra ¿Cómo rápido hace que también. no pierda? Si Le no, sacaste al león de la jaula, le abriste la puerta a la inflación y así estamos. Bravo por emitir, aplaudieron el aumento del gasto, aplaudieron la emisión monetaria, ahora sufrimos las consecuencias, listo. Ustedes tienen una teoría que es lo siguiente, es como que yo soy un médico y alguien tiene fiebre, y entonces yo le digo que siempre tiene fiebre por lo mismo, ¿no? Porque la inflación es una expresión de desequilibrio. Entonces, vos tenés fiebre, lo que decía antes, siempre tenés COVID. No, a veces tengo una infección, puede tener apendicitis, esto, lo otro. Bueno, la inflación es lo mismo, no tiene una única causa que siempre se da por lo mismo. En cambio, los economistas liberales siempre te dicen lo mismo y a veces te dicen otra. Bueno, Chipi, una cosa. Tripliquemos la base monetaria, entonces. Tripliquemos la base monetaria. No estamos avanzando mucho, por este lado no estamos avanzando mucho. Quiero que vean lo que pasó hoy, que realmente fue muy fuerte la marcha piquetera, de la unidad piquetera, la marcha federal. A ver, imágenes, dale. Mucha gente en la Plaza de Mayo. Muchísima gente en la Plaza de Mayo. Y vamos a escuchar algo que dijo Luis Delía. Escuchá, Chipi, por favor. Bueno, es parte de la campaña electoral de los partidos troquistas. Ahí hay una parafernalia enorme que lamentablemente la plata sale de los pobres porque se la cobran a la gente de los planes. Entonces, si el Partido Obrero y los partidos troquistas quieren hacer campaña electoral, que la hagan con la plata de los partidos troquistas, no con la plata de los pobres. Hay 5.000 denuncias que las tiene el gobierno, que seguramente le dará el canal judicial y administrativo que corresponda. Abrieron los registros, Rolando, para cambiarse de organización y el primer mes hubo 80.000 cambios de gente que se va de las organizaciones porque les cobran, y la verdad tiene razón la gente, y a mí no tengo ningún problema en decir esto, porque además sé que estoy representando a miles y miles de pobres que lamentablemente viven esta práctica nefasta, ¿no? Fuertísimo, picantísimo. Ya había dicho lo mismo acá, ¿eh? Acá se lo dijo en la cara a Beliboni. Sí, lo que es quizá preocupante, Pablo, de lo que dice Delía desde mi perspectiva, es que coincide exactamente con el momento donde es inobjetable la razón de una movilización de estas características. Encima, que no tenía el componente de cortar, como se había dicho, el Metrobús, se tomó esa precaución. Entonces, que Delía, que hoy es virtualmente una correa de transmisión de lo que piensa el presidente Alberto Fernández respecto de la protesta social, se ocupe específicamente de los dirigentes, de la plata que supuestamente le sacan, a mí me parece que está buscando desviar la atención hacia ese lado y a exculpar por completo al equipo económico de esto que está pasando a nivel social. Bueno, a mí me parece, para que conteste Chipi sobre esto y voy con vos. Dale. No, yo lamento estas declaraciones de Luis Delía. Yo cuando él estuvo preso lo fui a ver y pedí por su libertad, sin tener afinidad política, en el sentido que él había estado alineado con el Frente para la Victoria, con el kirchnerismo, pero igual la persecución que sufrió fue completamente injusta y creo que estaba bien pelear y lo haría nuevamente, pero me parece que ahora el discurso que está teniendo es muy, muy negativo y que no puede subestimar a las decenas de miles de manifestantes que hubo en todo el país y que están reclamando por algo elemental. Chipi, en una situación muy, muy difícil, muy, muy complicada que la gente está padeciendo y que hoy se está organizando y luchando. Para ver por qué se están movilizando. Hoy Néstor trajo una lista que queremos chequear con vos, a ver si es correcta, si está bien, si acá hay exageración, no hay exageración. Bueno, obra del señor Néstor Dib. A ver, Néstor, rápidamente los números. Bueno, ¿no? Acá muchas veces se dijo que la gente se muere de hambre y que come porquería. Acá están los números del hambre de un gobierno que no abandona a la gente que menos tiene. ¿Qué es esto? Se lo voy a pasar. Bueno, esto es el plan Potenciar Trabajo. En ese cuadro lo que se puede ver que lo que se cobra por una persona por el plan Potenciar Trabajo cobra 19.470 pesos por mes. Si son 2 personas, hagan la suma. Además, el gobierno le dio un bono de 6.000 pesos el 16 de marzo. Además, una familia que no tiene trabajo en la Argentina cobra 18.000 pesos por el plan alimentar, por la tarjeta alimentar si tiene 3 hijos. Y además,
cobra 5.800 pesos por la asignación universal por hijo. Si tiene, hagan la cuenta, 3 hijos, te da 17.000 pesos. Lo que te da un total de una familia de desocupados en la Argentina de 73.000 y pico de pesos por mes. 79, dice ahí. No, bueno, no sé, habrá un cálculo, el cálculo que yo tengo son 73.000 pesos. Lo que yo simplemente quiero decir es esto. No que estoy haciendo un asado al lado de una persona que no tiene trabajo. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo simplemente que en este momento tan particular de la Argentina hay gente que hace política con los pobres y hay gente que se preocupa por los pobres. No, el pero gasto primero del vamos gobierno, a ver si el y número termino este con eso. Permitime cerrar con el gasto. No, porque los si no números son cierro muy con el importantes. gasto, son 60.000 millones de pesos. No es el único momento. ¿Este cálculo que hace él está bien o tiene errores? Ese cálculo da que una familia está por debajo de la línea de pobreza en el cálculo que da él. Puede trabajar también. ¿Cómo? Pero el que cobra el potencial trabajo lo hace haciendo 4 una horas. contraprestación. 4 horas. Pero dijimos acá que pueden hacer changas también. Déjalo contestar, déjalo contestar. Déjalo contestar porque trajiste los números. Siempre agarrártela con el que menos tiene. Vos tenés que pensar que una familia, aún suponete en los casos que sean 2, el caso que vos decís, ¿cuánto te sale un alquiler? En un barrio de emergencia, ¿cuánto te sale un alquiler? No tengo ni idea, 20.000 pesos, 30.000 pesos. 30.000 pesos. O sea, de esa plata que vos tenés, descontar el alquiler. ¿Cuánto te sale comer? ¿Cuánto te sale viajar? ¿Cuánto te sale estar? Con eso no llegás, ¿sabés a cuánto? Una familia, suponete que recibe eso, ¿a qué día llega del mes? ¿Te puedo contestar? ¿Al día 10, al día 12? ¿Te puedo al día contestar? 13? ¿Te puedo contestar? Y además te digo, hacé la experiencia siguiente. Viví vos con ese ¿Me permitís ingreso contestarte? en una familia. ¿Me permitís contestarte? Dale, contestá. Pero te digo que lo que está que vos no decís la realidad es que la mayoría de las trabajadoras y trabajadores que reciben el potencial trabajo hacen changas, viven en la informalidad. ¿Te puedo decir algo? Son parte de ese los mismos problemas que tiene. Primero lo que dijiste respecto de los mínimos. pobres, que yo me tiro contra los pobres, eso corre por tu cuenta, te no es digo así. porque vos no, opinás, eso no es así. Vos opinás que los que están organizados se movilizan y luchan. Hay alguien que lo lleva de la nariz y no que se organizan y luchan porque tienen necesidades. No, yo lo que digo es que el gobierno le da todos los meses. ¿Me permitís hablar? Sí, pero el gobierno le da todos los meses 73.000 pesos a una familia que no tiene trabajo. Lo que yo digo no le da es que además... A una familia a una pequeña parte del universo que no tiene trabajo, porque los planes potencial trabajo son nada más que 1.200.000. 1.200.000. Es poquitísima gente frente al universo. A eso tenés que agregar empleo y medio. Lo que pasa es que si a esa gente le das una ayuda, Pablo, vos proponés que le den menos ayuda. No, porque en todo caso, si vos lo dividís por 2 son 600.000 familias, nada más. Vos podés hacer todos los cálculos que quieras. Son 600.000, nada más. La realidad, si vos tomás la realidad es que el gobierno destina todos los meses 60.000 millones de pesos para ayudar a la gente que menos tiene. En un contexto de crisis, no hables encima mío porque después si no se entiende. En un contexto de crisis como el que estamos viviendo, ¿a vos te parece que darle 60.000 millones de pesos a la gente que menos tiene es poca plata? Es absolutamente insuficiente en relación a lo que le da a la LELIC. Considera lo que se gasta en pagar intereses de LELIC. ¿Sabés cuánto le paga a los pagando al FMI los acreedores privados? No tiene nada que ver. Pero es una miseria. Perdón. Una miseria. Una miseria. Estamos contando... Es muy poco. Es muy poco en relación a las necesidades que hay. La cifra de pobreza. Perdón, Cintia, la cifra de pobreza. ¿Cuántos millones son? ¿Cuántas millones de personas estaban bajo la línea de pobreza? 17 millones. 17 millones. En la indigencia, 11 millones de personas. ¿A cuánto son los planes de potencial trabajo? Hay mucha gente que no recibe nada. Hay mucha gente que no recibe nada y que no marcha y que se la rebusca como puede. ¿Cómo? Pero la pobreza en la República Argentina. Pero vos te pensás que la pobreza. Pero vos pensás que la pobreza la inventó Alberto Fernández. ¿Pero cómo voy a decir eso? La pobreza viene en la República Argentina hace 50 años. Igual, Néstor, que tiene pobreza en la Argentina. Hay un fenómeno, perdón, Chipi, hay un fenómeno que atraviesa. Hay un fenómeno que atraviesa toda la política de ingresos, tanto la cuestión asistencial por parte del Estado como la cuestión salarial. Vos, al tener la dinámica inflacionaria que estás teniendo, un mes te alcanzó con los planes sociales, al mes siguiente ya no te alcanzó. Es verdad. Y la verdad que el gobierno está muy lejos de haber indexado la ayuda social de modo tal de que llegue en tiempo y forma, en términos de ingresos, en términos alimentarios, porque también lo hemos hablado acá en varias oportunidades, hablando con gente que se encarga de comedores, que reciben cada vez comida en menor cuantía, con menor calidad nutricional, con menor cantidad de proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, en la medida en la que avanza la inflación,
de nuevo, la inflación, el proceso histórico de la escalera versus el ascensor. La inflación te barre cualquier Además, política social en la medida que no se actualiza en el mismo plano. Parte de esto, las restricciones que tenés para, por ejemplo, no ser un poco más generoso con las partidas presupuestarias para asistencia alimentaria, es producto de que tenés una restricción operativa hoy en el marco del programa con el Fondo Monetario. Y lamentablemente eso, ahí convalido lo que dice Néstor, no nació con esta administración, ¿no? Es la herencia de Macri. Hoy hay que poner en valor la aprobación, la media sanción de este proyecto para la constitución de un fondo nacional para fondear, para hacer frente al pago de la deuda externa, ¿no? Iván, ¿vos qué pensás de esto que se está discutiendo? No, bueno, digamos, si se quiere aumentar una partida presupuestaria para alimentos, hay que ver de qué otro lado recortás. Nunca va a ser algo muy significativo. O sea, el asistencialismo propiamente dicho es el 2% del PBI. O sea, no es una cifra significativa. Lo que pasa es que obviamente hay restricciones presupuestarias que tenés que respetar. Habrá que sacárselo a otro lado del gasto, digamos, ¿no? Ahora, pero no estás en contra del gasto social. Pero es que no es el problema fundamental de la Argentina. O sea, digamos, el gasto público está en 30 y pico % del PBI. Y el gasto asistencialista puro de dar alimentos, de evitar que te caiga del mapa, es muy pequeño. No pasa por ahí, no pasa por la asignación universal por hijo, no pasa por planes alimenticios. No, ese no es el problema del gasto público de la Argentina. Es los subsidios energéticos, las empresas estatales, el gasto social, jubilaciones. La verdad es que se ha hecho un desastre con las jubilaciones en Argentina. Y bueno, regalamos lo que no teníamos. Hoy pagamos la fiesta. Para, yo no quiero que quede una discusión falsa. Las jubilaciones porque... pagan... los jubilados pagan todos los meses las moratorias. No se regalan. Es mentira. No. El sistema está es mentira. Listo. Es mentira que se regalan las jubilaciones. No, ¿cómo que no basta de decir que se regalan las jubilaciones. Cuando vos ¿Cuánto sale un jubilado? ¿Cuánto sale un jubilado y cuánto sale un juez? Cuando vos incluís a alguien... ¿Cuánto sale un jubilado y cuánto sale un juez? Está perfecto. ¿Qué recortamos? Por mí que paguen los jueces. Pero bueno, cuando vos incluís a... No se regalan las jubilaciones. Cuando vos incluís a alguien que no tiene aportes, estás regalando plata. No se regalan las jubilaciones. Entran en moratoria. No se regalan. Vamos a una pausa. Un segundo. Dale, rapidísimo y tengo que hacer la pausa. Quienes se movilizaron y nosotros no queremos que la gente viva eternamente de un plan. El reclamo es trabajo genuino. Y en ese sentido vuelvo a insistir, ¿por qué no se recorta la jornada laboral a 6 horas solo en las grandes empresas? Las 12.000 principales empresas de Argentina, 1 millón de nuevos puestos de trabajo. Por eso se está peleando. Esa es la propuesta de la izquierda. Está clarísimo. Señores, pausa, ya venimos en un segundo. Ofrecemos colchones y somiers premium confeccionados con la mejor tecnología. Aprovechá 50% off y 18 cuotas sin interés. Cooperativo. Una falacia. Dame una palabra. Tiempo de conclusiones. ¿Se enojó Cachorro durante el corte? ¿Qué pasó? ¿Con quién te enojaste? No, que es una falacia que la inflación se genera por una cuestión monetaria. Acá hay una transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados de la economía y lo que los pagan son los trabajadores, son los desocupados, porque baja el salario, porque lo que dicen de los subsidios a los sectores precarizados de la economía también están descendiendo, también está descendiendo el ingreso de los jubilados. Y quiero decirte una cosa, yo la verdad que lamento mucho que la discusión no quiera reconocer que la movilización de hoy es una movilización absolutamente justa y necesaria, porque si no hay movilización, los grupos concentrados de la economía y el Fondo Monetario Internacional van a seguir manejando la economía argentina. Poner un punto y por lo tanto, por eso es necesario que la movilización crezca y por eso es que hemos convocado a una jornada de paro y movilización para el 24, porque si los trabajadores no nos movilizamos, nos van a seguir robando ingresos. Si seguís no tengo tiempo para todo, Cintia. Sí, yo quería manifestarme profundamente en contra de lo que acaba de ocurrir.
O sea, esos los cuadros que pusiste, Néstor, el planteo sobre cuánto, la sumatoria de cuánto cobra un pobre, me parece que es contarles las costillas a un pobre, en vez de preguntarles cuáles son las razones de su pobreza, me parece que fomenta el odio a los pobres. A mí me gustaría desarmar esa escena. Me entristece, me apena, me preocupa muchísimo una escena en donde estemos cuestionando que una persona pobre cobra 73.000, 79.000, 84.000 pesos. No lo cuestioné, lo mostré nada más. Me parece que esa construcción de sentido, mostrarla de esa manera, sumatoriamente, y además pretender cuestionar el rol del Estado, el presupuesto de cuánto pone el Estado cuando no se está haciendo un contexto de cuánto pone el Estado en los bancos, cuánto no pone el Estado al no tener lo que podría tener producto de las retenciones a las exportaciones. Ya sabemos que este presidente no te gusta. No es una cuestión de presidente. No me gusta que se fomente el odio a los pobres. Hay que desmontar, desmontar ese discurso. Tengo que cerrar, Chipi, cortísimo, te pido, Iván también, cortísimo. No, digo, la mejor hipótesis de lo que presenta él son 30.000 pesos menos de lo que es una canasta familiar de pobreza. Entonces, es claro que es insuficiente para cualquier familia, e insisto, clarísimo. El reclamo en las calles es lo que puede modificar la situación. La gente quiere trabajo genuino, quiere poder cubrir el costo de la canasta familiar, quiere poder llegar a fin de mes, y creo que la movilización de hoy fue un paso muy importante, y hay que exigir un paro y un verdadero plan de lucha para conseguir los reclamos de las y los trabajadores ocupados y desocupados. Iván. Bueno, gracias por la invitación. Simplemente decir que la inflación es un problema monetario con causas fiscales, y eso no es ni liberal, ni de derecha, ni de izquierda. Es un consenso básico que parte del gobierno está aceptando, que se acepta en muchos lugares del mundo, que han resuelto el problema de la inflación. Si queremos seguir con recetas inviables, nos va a seguir yendo mal. Una frase de Sergio, una frase nada más. Breve, a veces me parece que sobrecomplejizamos mucho y el dilema político es más llano, es cómo hacer para que el crecimiento económico que estamos teniendo no se lo queden 3 o 4 vivos, ¿no? Y para eso simplemente descansar sobre la credibilidad de un programa macro consistente es algo un poco naif y te comen los piojos. En el medio me parece que hay que ir a medidas con más audacia. Pablo. Clarísimo, me tengo que ir, no tenemos más tiempo. En realidad no nos vamos, volvemos en un minuto, pero pausa, y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Ya venimos.